Muy buenos días, les damos la bienvenida a todos, como cada domingo. Damos gracias al Señor por la vida de ustedes, porque podemos estar aquí congregados en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nos congrega, el nombre de Jesús. Estamos en un mismo espíritu, y hemos venido para adorar al Señor, para dedicarle cánticos, para dedicarle nuestras oraciones y la comunión que tenemos los unos con los otros. Yo le voy a invitar que allí en su casa usted se ponga sobre sus pies. Vamos a dar inicio a este culto, a esta reunión del día de hoy. Les pido que por favor tengamos reverencia ante el Señor, que no importa que estemos en nuestras casas, lo que importa no es la estructura, no importa el edificio, lo que importa es la fe que nosotros tenemos en Jesús y saber que el Señor está en todas partes. El Señor está en medio de nosotros, Él está con nosotros porque la Biblia dice que Él es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces vamos a orar para empezar este culto. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar, Señor, contigo, Padre. Nos permites estar, Señor, en tu compañía y en la compañía de la iglesia, Señor, porque nosotros somos una iglesia, Señor. Somos la iglesia que tú llamaste, somos la iglesia que tú has levantado, Señor, para la gloria de tu nombre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nosotros podamos realizar este culto, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que nosotros podamos, Señor, darte a ti todo el honor y la gloria. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están conectadas a través de la internet, por todas las personas que nos acompañan hoy, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, ayudándonos para que nosotros las cosas que hagamos para ti las hagamos en espíritu y en verdad. Tú dices en tu palabra que tales adoradores buscas, que te adoren en espíritu y en verdad. Y aquí estamos, Señor, los que hemos tomado la decisión de adorarte, de bendecirte, de darte a ti, Señor, todo el reconocimiento porque solamente tú lo mereces. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nosotros estamos reunidos en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús dedicamos, Señor, este tiempo de adoración. Reconociendo que eres el único Dios verdadero, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú nos has salvado, Señor, que tú nos has dado, le has dado sentido a nuestra vida, Padre. Y nosotros queremos solamente, Señor, darte a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, que tú te mereces. Padre Santo, y como parte de este culto, Señor, en el cual estamos nosotros congregados, queremos, Señor, orar esa oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Nosotros podemos congregarnos en el nombre de Jesús y nosotros podemos alabarle, podemos cantarle a Él con toda libertad, porque Él nos ha rescatado, Él nos ha salvado, Él nos ha dado una vida nueva y eso es lo que celebramos hoy, que a través del pacto de Jesús en su sangre nosotros somos libres, libres para adorarle, libres para servirles. Y yo les voy a pedir a ustedes que alabemos al Señor con todo nuestro corazón y que lo hagamos con toda libertad, sin tener ninguna vergüenza, porque el Señor nos ha perdonado todos los pecados. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y por eso hoy celebramos y cantamos a Él con toda libertad. Alabemos al Señor. Buenos días a todos. Vamos a disponer de este tiempo maravilloso para cantarle alabanzas al Señor.
dice en el Salmo 18, versículo 29, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Dios es el que me sigue y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como siervas y me hace estar firme en las alturas, quien me adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis manos el arco de bronce. Por eso a Él cantamos en esta mañana. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Padre Celestial. Bueno eres tú, Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Mi libertador. Gracias, Dios. Tú eres maravilloso. Tú eres Rey, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendito el que viene en nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Ciñe de poder, aquel que mi victoria es,
solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Mi Señor, de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Sí, Señor, a eso hemos venido, Señor, en este domingo precioso, a glorificar, a exaltar tu nombre, a cantar salmos y alabanzas a ti, Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no te conociésemos? ¿Qué sería de nosotros si no estuvieras a nuestro lado, Señor? ¿Qué sería de nosotros si no fuéramos tus hijos? ¿Qué sería, Señor? ¿A quién iríamos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú, Señor. Tú, Señor, tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Rey. Nosotros. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Porque por gracia sois salvos. Gracias, Señor, por esa salvación. Gracias porque tú eres santo, tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor. Señor, hoy estamos delante de tu presencia y venimos a adorarte, Señor. Esto es lo que dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo de 9 al 17. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y el que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Gracias, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, Padre. Y así como dice la canción, como dice Apocalipsis,
Él es el único digno de ser adorado. Santo, santo es el Señor. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Aquí estamos preparándonos para adorarle por la eternidad, para cantarle por la eternidad. Y ahora yo le voy a invitar a ustedes que por favor busquen el Salmo 32. Es el salmo que tenemos para el día de hoy. Salmo 32. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas en la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Bueno, yo le voy a pedir a usted que por favor se disponga para orar. Vamos a empezar con la predicación de la palabra y tengamos en cuenta la palabra del Señor. Entendamos que el Señor nos habla a través de su palabra y se da a conocer a través de su palabra. Esto para que nosotros creamos en Jesús y para que creyendo nosotros tengamos vida en su nombre. Entonces oremos pidiéndole al Señor que nos ayude a nosotros que somos débiles en nuestra carne, para que nosotros no seamos impedimento para que la vida de Él llegue a nosotros. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana nosotros te damos gracias porque hemos podido cantarte, hemos podido alabar tu nombre, Señor. Hemos podido, Señor, con nuestras canciones y con nuestras oraciones, poder expresar, Señor, el agradecimiento y el amor que tenemos hacia ti. Señor, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero y te entregaste en una cruz por nosotros. Tu palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino tenga vida eterna. Y nosotros, Señor, estamos aquí porque anhelamos esa vida, Padre, que viene de ti. Pero reconocemos, Señor, que nosotros somos débiles y que te necesitamos, Señor. Nosotros dependemos totalmente de ti. Que tú hagas tu obra maravillosa en nosotros para que nosotros podamos tener esa vida, esa luz que trajo Jesús. Para que nosotros podamos acercarnos a ti, Señor. Podamos conocerte. Podamos tener una relación íntima contigo. Señor, nosotros nos disponemos en esta hora, Señor, con todas nuestras debilidades, con todo lo que somos. Venimos delante de tu presencia y te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor. Tú sabes, Señor, que solamente por tu poder, por tu gloria y tu misericordia es que podemos estar hoy aquí. Te pedimos, Señor, que cumplas tu propósito y que nos hables a través de tu palabra, Señor. Nosotros disponemos nuestro corazón, nuestra mente. Te pedimos, Señor, que te lleves todo distractor, todo lo que nos quiera apartar de tu palabra, todo lo que nos quiere impedir que te conozcamos, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora yo le voy a pedir a usted que se disponga para escuchar la palabra del Señor. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga más. Hoy es un día maravilloso.
porque es el día que nosotros venimos a rendirle culto a nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. A Él sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Quisiera antes de iniciar saludar a todas las personas que hacen posible que esta transmisión se pueda dar, todos aquellos que están conectados a través de la internet, a todos los grupos de estudio que realizamos durante la semana y todos los que están viendo esta transmisión, ya sea que la veamos en directo o la veamos en diferido. Espero que sea de bendición para cada una de sus vidas. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Y vamos, después de haber leído ese salmo precioso, vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el 18. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, oremos. Padre Celestial, nosotros una vez más nos presentamos delante de ti, nos congregamos en tu nombre. Venimos a rendirte este culto que hemos preparado en espíritu y en verdad, Señor. Recibe, ayúdanos como tu iglesia, como tu grey, como tus ovejas, Señor. A entenderte más, Señor. Porque ese es el fin, que todos te conozcamos, Señor. Ese es el mandamiento que el Padre te ha dado, Señor Jesús. Que tú no pierdas a ninguno de los que Él te ha dado, Señor. Y que todos lleguemos a ser eso, hijos tuyos, Padre Celestial. Por eso obra, Señor. Obra con tu poder, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque para nosotros es muy difícil. Estamos en este cuerpo carnal, en este cuerpo pecaminoso, Señor. Y entender las cosas del Espíritu, Señor, para nosotros es difícil, Señor. Obra con poder en esta mañana y que sea tu Espíritu Santo revelándote delante de cada uno de nosotros. Y de esta forma nosotros podamos glorificar tu nombre al extender tu reino, Señor. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces nosotros estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Y tenemos esta porción que está en el versículo, Juan capítulo 1, versículo 12, que dice así: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la hijos de Dios. Y con esta porción, pues personalmente yo he tenido muchos conflictos. Hay personas que uno les llama, les lee y les pregunta: ¿quiénes son los hijos de Dios? Y dicen: no, todos somos hijos de Dios.
Pero lea por favor, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y leen, sí, los que le recibieron, los que creen en su nombre, son hijos de Dios. Sí, 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 ahí lo dice, pero no, pero yo creo. Bueno, ahí hay un problema grave, porque cuando una persona lee las escrituras y niega las escrituras, pues realmente prácticamente está negando al Señor. Entonces nosotros tenemos que entender y entender bien por qué razón el Señor Jesucristo en su palabra escribe este versículo tal y como está escrito. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, es decir, el derecho legal de ser hijos de Dios. No, es que la Biblia en otras partes dice que todos somos hijos de Dios. Bueno, eso es verdad. La Biblia en otras partes dice eso. Entonces, el problema es ese. El problema es que nosotros desconocemos las escrituras y a veces por un versículo que dice algo, nosotros tomamos este versículo por la verdad. Claro, la Biblia es la verdad, pero no estamos leyendo el pretexto y el posttexto. Es decir, leemos el versículo, pero no sabemos de qué está hablando el versículo y en qué contexto está hablando el Señor en su palabra. Y hoy hemos venido a aclarar este punto para que esté claro y para que todos entendamos, ¿sí?, de que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Solamente el que le recibe y el que cree en él. Y para entender esto tenemos que devolvernos un poquito. Y entonces nos vamos nuevamente hasta Génesis, vámonos hasta Génesis 1 o Génesis 2 para darlo a conocer bien. Génesis capítulo 2, versículo 15, y dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué? Morirás. Y nosotros pues ya conocemos la historia. Pues Adán comió el fruto, ¿sí? Su esposa, su compañera Eva se dejó engañar por Satanás. Adán come el fruto y pues Dios les había dado una advertencia, que si llegaban a comer de ese fruto, ciertamente que morirían. Y comieron. La pregunta que nos hicimos la semana pasada, y quizá la anterior, es: ¿murieron ellos? Claro, la Biblia dice que ellos murieron espiritualmente, porque por un hombre entró el pecado al mundo, y por esto todos estamos muertos en el espíritu, desde el momento en que nacimos. Entonces Adán peca, y a partir de ese momento el espíritu de todas las personas que nacemos, que somos descendientes de él, quedamos desconectados. Vamos un momentico a Lucas capítulo 2. Sí, Lucas 3, 38. Yo me equivoco. La semana pasada hablamos un poquito acerca de la genealogía de Jesús, pero yo solo quiero que leamos el versículo 38, Lucas 3, 38. ¿Qué dice? Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, ¿hijo de quién? Hijo de Dios. La pregunta es: ¿Adán es hijo de Dios? Claro, la Biblia dice que Adán es hijo de Dios. Y vuelvo y lo digo, ahí está el cortocircuito. Adán pecó. Entonces queda aclarado que sí, que desde el principio Dios estableció que todos los seres humanos, toda la descendencia de Adán, fuésemos hijos de Dios. El problema fue que Adán pecó. Hasta ahí estamos claro. Entonces Adán pecó,
Y este espíritu de Adán y su descendencia quedan desconectados, quedan, digámoslo así, muertos en el espíritu, y ellos no están cumpliendo el propósito para el cual Dios les dio ese espíritu. Entonces, adicionalmente a esto, por ejemplo, tomemos el ejemplo de su hijo, Caín. Dice que Caín mató a su hermano. ¿Por qué Caín mata a su hermano? Por envidia. Porque Abel, dice la escritura, que dio de lo mejor de sí para Dios. Dice que Abel tomó de lo más gordo de sus ovejas para el Señor, para agradar al Señor. Entonces, ¿qué hace Caín? Caín mata a su hermano. ¿Y qué le dijo el Señor a Caín? ¿Sí? Le dijo que se fuera, lo echó del lugar donde estaba y le dijo, errante serás. Y el mismo Caín dice, sí, mi pecado es grave y cualquiera que me hallare me matará. Pero Dios dice que Él le pone una marca a Caín para que nadie lo mate. ¿Sí? Entonces, Caín fue destituido, echado afuera del reino de Dios. Dios lo echó. ¿Estamos claros? Eso es lo que dice la escritura. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasó con Abel? ¿Qué pasó con su hermano? Es importante que entendamos, si nosotros leemos el Génesis, pues no vuelve a mencionar a Abel, pero si leemos, vamos al libro de los Hebreos, capítulo 11, y esto es muy importante que lo entendamos, porque a veces también pensamos que las personas que estaban en el Antiguo Testamento no se salvaron, pero no, la Escritura dice que muchos se salvaron. Y vamos a verificar qué pasó con él. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice así. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. Entonces dice la escritura que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que su hermano y por eso alcanzó un mejor testimonio. ¿Quién da testimonio de él? Dios mismo está dando testimonio de él y dice que era justo. ¿Se da cuenta que los justos son los que heredarán? Los justos son los hijos. Los justos son los que son justificados. ¿Y quién es el que justifica? La Biblia dice que el que justifica es Cristo. Entonces fíjense lo que nos está diciendo la palabra. Que Abel sí logró agradarle a Dios. Entonces vamos a ir estableciendo una diferencia entre los que agradan a Dios y los que no le agradan. Los que son hijos y los que, no voy a decir no son hijos, los que rehúsan a ser hijos, porque es que está dispuesto desde el principio que Dios no pierda a ninguno. Entonces todos podemos ser hijos, pero ya depende de usted si usted quiere ser Abel o si usted quiere ser Caín, si usted quiere ser hijo o si usted quiere ser siervo. Y esto no solamente pasó con Caín y con Abel, pasó con muchos. Vamos a leer, por ejemplo, aquí Hebreos 11:11 y tomamos otro ejemplo. El ejemplo de Sara, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Porque qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fíjense que nosotros estamos hablando acerca de la fe. Esta mujer creyó teniendo 90 años porque Dios dijo, tendrás un niño en un año, y ella dijo, si Dios lo dijo, así es. Entonces, ¿qué es la fe? La fe no es pensar que yo
metido una hoja de vida y tenga fe que le va a salir el trabajo. La fe no es meter unos papeles en un banco para endeudarse 5 años y que nos saquen los ojos y decir tenga fe que ese crédito le va a salir. No, señor, la fe no es eso. Eso puede ser actitud mental positiva, pero la fe es otra cosa. Hebreos 11 está hablando de qué es la fe. Estas personas tienen el testimonio de la fe. Mire lo que dice Hebreos 1 con respecto a la fe. Y uno le pregunta a cualquier persona, bueno, la gran mayoría, ¿qué es la fe? Y claro, nos van a recitar este versículo 1. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve? Estas personas tuvieron fe sin ver y murieron teniendo fe sin recibir lo que Dios les había prometido. Mire lo que dice la Escritura. Para entender qué es la fe, vamos al versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué era lo que no se veía? La palabra de Dios. ¿Y cómo se constituyeron todas las cosas del universo? Lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Dios dijo, hagamos a los animales y se hicieron los animales. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre y Dios creó al hombre. ¿Y de qué fue creado todo? Todo el universo y lo que vemos por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es creer que si Dios lo dijo, así es. Debemos entender qué es la fe. Por eso Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque tenía fe, porque había creído en Dios. Por eso Sara está aquí en esta lista, está listada como si se hubiera salvado. No, porque es salva. ¿Por qué? Porque creyó por fe. Fíjese que no solo ella. Saltemos aquí al versículo 17. Dice, Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Dios le dice a Abraham, venga, sacrifíqueme su hijo. ¿Y qué hace él? Bueno, lo voy a sacrificar. Y en el momento en que levanta el cuchillo para matar a su propio hijo, le dice el ángel, quieto ahí. ¿Y por qué él lo estaba haciendo? Porque él en su mente sabía que Dios le había prometido que a través de él y de su hijo iba a haber multitud de familias y de personas que iban a creer por fe. Y él dijo dentro de sí, pienso yo, no está escrito, pero se da a entender. La verdad es que sí está escrito. Dice ahí el versículo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces fíjese, él dijo, si yo mato a mi hijo, Dios lo va a resucitar. Porque Dios me dijo que a través de mi hijo iba a tener la descendencia. Entonces Abraham creyó a Dios por fe. La palabra de Dios es irrevocable. La palabra de Dios es perfecta. Mira lo que acontece. No podemos leer todo Hebreos 11, pero sí vamos a saltar. Porque no solamente fue Abel, no fue Enoc. Aquí habla de Noé, aquí habla de Abraham. Habla de muchos personajes que por fe creyeron. Pero fíjense lo que dice el versículo 32 en adelante. Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón,
de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, se sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quiénes? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras versiones dice, para que ellos sean perfectos como Dios nos ha perfeccionado a nosotros mismos. La única diferencia es que estas personas tuvieron que vivir la historia en cuevas, tuvieron que morir, tuvieron que ser torturados, ¿sí? Y hoy el Señor les está hablando allá en la habitación de su casa, diciéndoles que no todos somos hijos, solo el que cree. Muy cómodamente estamos recibiendo la palabra del Señor. Entonces, vamos a Malaquías, porque es muy importante que esto quede claro el día de hoy. Claro, no todos somos hijos. La Escritura no miente, no puede ser quebrantada. Dice Malaquías capítulo 1, versículo 6. Y aquí hace una diferencia más pausada, pero perfecta. Y nos da un ejemplo maravilloso. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ya está abriendo una brecha, ¿no? Ya está hablando del hijo y está hablando de ¿quién? De los siervos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Le está hablando a los sacerdotes y les está diciendo que ellos piensan que la mesa del Señor es despreciable. Porque en aquella época también se está viendo todo tipo de injusticias igual a los que vemos hoy. Entonces ellos empezaron a ofrecerle a Dios de lo más malo que tenían, de lo que les sobraba. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, pues, los sacrificios eran sacrificios en la carne. Y por eso el versículo 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o lo serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces están ofreciendo lo inmundo. ¿Se acuerdan de Caín? Claro que sí, exactamente. Dando lo que le sobra, lo más malo, las migajas para el Señor. Y eso es aún creyendo. Imagínense los que no creen. Miren, revisemos
más adelante lo que dice aquí, Malaquías 2:20, 2:10 dice. Y aquí esta es una de las preguntas que se hacen las personas también acerca del tema que estamos hablando. ¿Somos todos hijos de Dios? Aquí lo dice. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No? ¿Qué pues? ¿Nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Claro, claro. Todos ellos estaban convencidos de que podían ser hijos. Lo que no entendían es que no todos pueden ser hijos. Y aquí el Señor va a hacer una diferencia. Miren lo que está diciendo el Señor aquí en Malaquías, y saltemos a Malaquías 3:14. Les estaba diciendo que la mesa de Jehová es despreciable. Y se preguntaba por qué. Y aquí el Señor les está hablando. Malaquías 3:14. Habéis dicho, y no sé si podemos tener otra versión diferente para leer este texto. Bueno, si usted tiene una versión diferente, por favor léalo en su casa. Habéis dicho, por lo demás está servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová? Ellos decían, de más está servir a Dios. Es decir, no vale la pena servirle a Dios. Ojo. Y decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hoy la gente dice eso. Mire, estos hombres malvados, ladrones, y se refieren al gobierno, a los ministros, a los presidentes, ¿sí? A los que oprimen al pueblo, a los que el pueblo del cuello, ¿cierto? Pero Dios está hablando de eso en la palabra. Eso no fue en esa época. Eso ha ocurrido durante... Ahí mismo lo dice. Vamos un momentico al versículo, lo buscamos por acá. Aquí está. Malaquías 3:5. Mire lo que dice el Señor. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dios conoce todo. Usted no se preocupe. Usted no se preocupe por los presidentes. Usted no se preocupe por los ministros. Usted no se preocupe porque le van a quitar hasta la pensión. Porque hoy en día está pasando eso. Y no me gusta entrar en política. Pero la Biblia sí está hablando de eso. Y la Biblia tiene cuidado de mostrarnos que Dios no pasa. Es decir, a Dios nadie se lo puede pasar por la galleta, como lo decimos coloquialmente. A veces pensamos. Yo lo he llegado a pensar. Pero a Dios nadie se lo puede pasar por la galleta. Aquí lo está diciendo. Entonces volvamos al texto. Malaquías capítulo 3 versículo 14. Y ojo lo que está diciendo. Habéis dicho, por demás está servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, y no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. A Dios nadie se le escapa, ya lo vimos. Sigamos leyendo, porque aquí vienen las buenas noticias, y aquí Dios nos muestra quiénes son los hijos de Dios. Dice, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová, entonces los que tienen temor de él, entonces en otra versión, los que hacen su voluntad, ¿sí? Entonces los que temían a Jehová, o sea, los que hacen su voluntad, hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó. Fíjese que lo dice de dos formas. El Señor escuchó y lo oyó. Y fue escrito libro de memoria
delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ojo, porque esta es la porción que a mí me mueve el piso. Y dice el Señor, versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Pregunta: ¿el malo puede ser hijo de Dios? ¿El que no le sirve a Dios es hijo de Dios? ¿El que ha sido desechado puede ser hijo de Dios? Yo le dejo a usted la pregunta. ¿Podemos todos ser hechos hijos de Dios? Ahí Malaquías nos habla del que ofrece lo bueno y el que ofrece lo inmundo, lo dañado y lo que le sobra. O el que le da lo mejor, o el que piensa en él, el que hace su voluntad, el que es especial tesoro. ¿Usted es especial tesoro para el Señor? ¿Usted le da lo mejor de usted al Señor? Hay un solo creador de todos los seres vivientes. Todos somos criaturas, todos somos hechuras suyas, todos somos obra de sus manos. En este contexto, todos somos hijos de Dios. Todos morimos por el pecado de Adán. Primera de Corintios, capítulo 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿se da cuenta que sí es la muerte? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Jesús vino la salvación. Pero ahí está la transición. Que en esa transición usted puede decidir si usted quiere ser hijo o no quiere ser hijo. Pero ojo, podemos decir que todos somos hijos. La pregunta es, ¿del mismo Dios? No los voy a dejar con esa inquietud. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero todos, ¿quiénes? Vamos más allá. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Esto es para que entendamos quiénes. Ahora pues, ninguna condenación, ¿para quiénes dijimos? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Usted está en Cristo? ¿Usted nació de nuevo? ¿Usted vive conforme a la carne o conforme al Espíritu? Dios establece que si obedecemos, que si tenemos fe, que si hacemos su voluntad, que si predicamos la palabra de verdad, seremos justificados porque Jesucristo es el que justifica. Por tanto, seremos hijos de Dios. Es decir, todo esto en una palabra, si nosotros creemos. Dice la palabra del Señor, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Bueno, estamos cerquita. Dice así, Romanos 1:17. Porque el Evangelio,
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios, ojo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es que usted cuando no cree en el Señor, usted cuando no predica del Señor, usted cuando no cree en el Señor, usted se vuelve en un opositor de Él. Y ahí lo dice, que detienen con injusticia la verdad. Cuando usted es un padre que no cree en Dios, y eso es lo que usted le enseña a sus hijos, usted está impidiendo que sus hijos conozcan de Dios. No, pues allá ellas lo que quieran. Sí, lo decimos. Pero no ve que nosotros tenemos que ser ejemplo de esos niños. Todos nosotros tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Si nosotros tomamos la decisión de creer o no creer. Si no obedecemos, si no tenemos fe en Él, si no hacemos su voluntad, si no predicamos su palabra, o peor aún, si no permitimos que su palabra se predique, nosotros no somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, ¿somos hijos de quién? Vamos a Mateo capítulo 13, 33. Yo hoy me perdí con el tiempo. No sé cómo estoy de tiempo. Mateo 13, 33. Dice así. Y no quiero perderme nada ni cortar porque es tan importante. Mateo 13, 33. Vamos a leer desde 37. Mateo 13, 37. Respondiendo a él les dijo, ¿quién está hablando? Jesús. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Hay hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. Hijos del reino, hijos del mal. Sigamos leyendo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este ciclo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Pueden ser hijos de Dios estos que están siendo malvados? Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino ¿de quién? De su Padre. Mire, Dios bueno, y dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. No, todos somos hijos de Dios. No, Señor, la Biblia está diciendo que no, que el que hace iniquidad, que el que hace tropiezo, que el que no quiere creer, no lo es. Solamente quienes, aquí lo dice, los justos. Dice, el justo por la fe vivirá. Saltemos a Mateo 25 y ahorita nos devolvemos. Mateo 25, 32. Dice así. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Usted es oveja o usted es cabrito? Uno de los dos. Y pondrá a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quién hereda? ¿El malvado? ¿El esclavo?
El siervo, el que no hace su voluntad, hereda el hijo. Solo los hijos pueden heredar el reino de Dios. Nadie más. Sea hijo. Todavía está a tiempo. Estamos al final de los tiempos. Pero hoy usted puede tomar esa decisión de ser hijo y no ser un esclavo. ¿Esclavo de quién? Pues de Satanás. Eso es lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo lo dice. Yo anteriormente escuchaba cuando alguien decía por ahí, ustedes hijos del demonio. Y decía, uy, pero tan trascendentales, tan duros, tan abusivos. Pero es que uno lee la Escritura y Jesús no lo dijo de otra forma. ¿Cómo yo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo decirlo de otra forma? Si es que eso es lo que dice el Señor. Vamos un momentico a Juan 8:43. Hoy sí hemos pasado. Juan 8:43. Les dice, el Señor hace una pregunta. Y le hace una pregunta a un grupo de personas, dice la Escritura, que habían creído en Él. Es decir, lo seguían. Y les hace esa pregunta. Les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él mismo responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso Él nos dice, el que quiera oír, que oiga. Escuche, entienda lo que el Señor le está hablando hoy, en este momento. El Señor le está diciendo a usted, ojo, solo necesita creer con el corazón. Eso es todo lo que necesita para que usted sea hijo. De hecho, en otra parte dice, seréis hijos de ira. Tremendo. No recuerdo dónde es, sino que me vino ese pensamiento a la cabeza. Entonces, versículo 44, Juan 8:44, le dice a los que habían creído en Él, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿A quién asesinó? Pues a Adán, a Eva y a toda la descendencia de ellos. Pero Cristo vino a redimirnos de todos esos pecados y a través de Él que nosotros tengamos vida y vida en el Espíritu. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay en Él verdad. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es Él hoy en día le está metiendo el cuento a usted en la cabeza de que todos podemos ser hijos de Dios, aún los que no hacemos la voluntad, aún siendo malvados, aún estando en pecado. Pero no estoy hablando del pecado diario que usted comete, porque todos somos pecadores, no señor. Estoy hablando que el pecado es que usted no quiere creer en Dios. Ese es el pecado imperdonable. Porque de hecho Él nos recibe así como estamos, sucios, puercos, maltratados, andrajosos, oliendo a feo. Porque nosotros tenemos la costumbre de mirar al indigente, el de afuera, al que está sucio, lo que se ve. Pero no nos miramos por dentro nosotros, que nosotros podemos estar peor que este pobre hombre que está botado en la calle oliendo a feo. Porque podemos estar podridos por dentro y muy bien vestidos por fuera. Podemos estar podridos por dentro y andar en un carro 0 kilómetros o tener el último celular, el celular de alta gama. Porque no estamos viendo con los ojos espirituales. Entonces, ¿a quién estaba hablando Jesús? Versículo 31, Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces no es solo creer, es que permanecer en la palabra del Señor. Y estos mismos, después de que el Señor les pega esta vaciada, lo sacaron a piedra. Querían apedrear
al Señor Jesucristo. Volvamos a Mateo 13, 43, y vamos, si no estoy mal, Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Se da cuenta que los justos sí tienen Padre? El que tiene oídos para oír, oiga. Y el Señor aquí nos da un ejemplo de lo que es el reino de los cielos. Y vamos a leerlo despacio, dice. ¿Recuerdan lo de especial tesoro? Bueno, el Señor Jesucristo se lo recuerda aquí. Además, el reino de los cielos es semejante a un ¿qué? Tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende lo que tiene y compra aquel campo. ¿Quién pagó por usted? Especial tesoro. El Señor. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Será que usted puede ser una perla preciosa y Jesús pagó por usted? Asimismo, el reino de Dios es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llenan, las sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo desechan. Abel fue recogido y Caín fue desechado. ¿Es usted Abel o es usted Caín? Yo hoy he hecho muchas preguntas, pero lo hago es porque está escrito. Lo hago es porque tenemos que tener y tomar conciencia que el tiempo está cerca. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Esto es el infierno. Y mire lo que les dice Jesús. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Yo les pregunto, ¿será que nosotros podemos entender? Por favor, tome nota de esas citas. Si usted piensa que le estamos mintiendo, lea la Escritura. Pregunta, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? No sé cuánto tiempo esté, pero yo había hecho un cuadrito. Y hablamos y decía el texto que es los que permanecen, ¿cierto? No solo creer, sino permanecer. Y en el cuadrito ya he puesto en una columna, no creer y creer. Y voy a leerlo rápido. No creer. Se vuelve siervo, esclavo del que lo ha engañado. Vive para el mundo, está en la carne. Piensan en Dios, pero le dan lo que les sobra, como Caín. Rechaza a Dios, tiene excusas. No, es que Dios sabe. Claro que Él sabe, lo sabe todo. No, es que yo creo a mi manera. Bueno, Dios sabe que usted cree a su manera, pero como no es a su manera, es a la manera de Dios. Su alma va a condenación, ya ha sido condenado. Está muerto, no heredará. Así de sencillo. Usted no cree, va a recibir todo eso. Pero si usted cree, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Vive para Dios, vive para su espíritu, le da a Dios lo mejor de sus vidas, de lo más gordo de sus crías. Dice la palabra del Señor: el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. O sea, es salvo. Y lo más importante y lo que estamos hablando, dice la Escritura, heredará el reino de los cielos. Y volvamos a Romanos 8:1 y vamos a leer hasta el versículo
17. Dice la palabra del Señor, no la voy a explicar, voy a leerla solamente por cuestión de tiempo, pero por favor léala en su casa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Déjese guiar. Deje de ser obstinado. No sea como el mulo que necesita de correa, de cabestro, como el caballo. Por favor, renuncia a ese obstinamiento. No, es que yo soy así porque mi papá me crió así, mi mamá así. Y pues, lo siento mucho. Si usted cambia su manera de pensar, pues no va a cambiar su manera de vivir. Y de vivir en el Espíritu. No seamos tan obstinados. Versículos 15, vuelvo y repito el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papito. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Está claro? ¿Usted quiere ser hijo de Dios? Claro que sí. Dios a nadie echa fuera. De hecho, Él vino no a juzgar, sino a justificar. Es decir, depende de usted. Todos tenemos algo que Dios nos dio y se llama libre albedrío, voluntad. Si usted por su propia voluntad no quiere, pues Dios no lo va a obligar. La mesa está servida para todos. Es de usted si usted quiere pasar a la mesa
o tomar esa mesa como una mesa inmunda. Eso es lo que a veces pensamos los hijos de Dios o los hijos del diablo. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender. Creo que el Señor ha sido bastante claro y lo muestra claramente en su palabra. Padre Celestial, nosotros estamos gozosos de reunirnos, Señor, en tu día. Gracias por tu palabra, que es la que nos vivifica. Gracias por tu palabra que nos da aliento. Gracias, Señor, porque alejados de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Porque nos podemos congregar en tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos decir claramente que sí, Señor, hemos creído, Señor. Que sí, Señor, permanecemos, Señor,
que sí, Señor, que cumplimos tus mandamientos, Señor, el mandamiento de creer en ti, Señor, que sí, Señor, que tú eres nuestro Dios, que sí, Señor, que reconocemos que en ti son de pecados, que sí, Señor, que delante de ti tú has dado, Señor, tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, que sí, Señor, tú eres Dios, Padre. Gracias, Dios, por la salvación tan grande. Gracias porque cuando estábamos sumidos, Señor, en el foso de la desesperación, tú extendiste tu mano y nos la diste, Señor, y nos sacaste, Señor. ¿Cómo, Señor, decir que no? ¿Cómo poder negar que tú lo has hecho, Señor? ¿Cómo poder negar que tú eres el Rey, Señor? Aún, Señor, con las cosas que vemos diariamente, Señor, con el sol, la luna, las estrellas, las flores, un bebé, Señor, podemos discernir que hay un Dios que ha creado todas las cosas, Señor, y nos ha dado la oportunidad de ser hechos hijos, Señor. Padre, y a veces te rehusamos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos si en algún momento de nuestras vidas no creímos, Señor. Pero hoy estamos delante de ti, Señor, clamando, proclamando tu nombre, exaltando tu nombre sobre la tierra, Señor. Gracias, Señor, por cada familia, Señor, que se reúne hoy, Señor, para disponer de su tiempo para rendir este culto, Señor, a presentarse delante de ti y decirte, Señor, que tú eres todo, que tú eres el Rey, tú eres santo, tú eres Dios, tú eres el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Tú lo eres todo, Señor. Gracias, Señor, por cada familia, Señor. Bendecimos, Señor, cada familia, cada hogar, cada hombre, cada mujer que se dispone. Señor, bendecimos cada pastor, cada mujer, cada pastora, Señor, que se dispone a predicar tu evangelio. Bendecimos cada siervo, cada sierva, cada hijo, cada hija, Señor. Obra, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que permanezcamos, Señor. Padre, ayúdanos, ayúdanos, Padre Celestial. Te pido, Señor, por cada familia, por cada hogar, para que tú seas proveyendo, Señor, todo, Señor, lo que necesitamos también aquí en la carne, Señor. Nada, Señor, que esas alacenas, Señor, que esas bodegas estén llenas, Señor. Señor, para que podamos solventar este tiempo que estamos en crisis, Señor, para que no nos falte nada y de esta manera poder, Señor, predicar tu palabra, Señor, y que las riquezas injustas, Señor, que tenemos nos sirvan, Señor, para hacer las riquezas justas que son en tu reino, Señor. Gracias, Dios. Gracias por este día. Padre Celestial, yo bendigo a tu iglesia, Señor, a cada uno de los que está reunidos, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, le damos gracias al Señor nuevamente por su infinita misericordia, porque Él cada día se da a conocer a nosotros y nosotros le conocemos tal y como es Él. Y pues hoy hemos entendido que ser hijo de Dios va más allá de decir yo creo, que ser hijo de Dios es entregar nuestra vida en servicio a Él. Ser hijo de Dios es ser un discípulo, como esos hombres que Él llamó y que fueron sus seguidores, fueron sus discípulos y dieron la vida por Él. Entonces, el creer en Dios no es solamente decirlo, ni hacer un acto religioso, sino creer en Dios es servirle, adorarle y honrarle como Él se merece, como el Padre que es. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha dado el día de hoy, porque hemos entendido muchas cosas, porque hemos recapacitado y Él nos lleva a la reflexión, a realmente preguntarnos a nosotros mismos y preguntarnos delante de Dios si realmente somos hijos o no somos hijos de Dios. Y si no somos hijos, pues hoy es el día, hoy es tiempo para arrepentirnos, hoy es tiempo para tomar el camino que Dios ha trazado para nosotros, hoy es tiempo para ser hijo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por lo que nos has hablado el día de hoy. Gracias Padre porque en tu infinita misericordia tú no has venido aún, Señor.
porque tú quieres que muchos se salven. Pero nosotros vemos, Señor, que el tiempo se acerca, donde tú vendrás por tu iglesia, por los que son tus hijos, por tu amada esposa, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, que seamos firmes, fuertes, valientes y que enfrentemos todas las situaciones, Señor, que vienen por delante de una manera valiente, Señor. Que nosotros podamos entender que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú cuidas de nosotros, que tú nos vas a guardar, Señor. Danos con nosotros mismos, Señor, que nosotros siempre estemos, Señor, dispuestos para ti, que tengamos la lámpara encendida, Señor, cuando tú regreses, y ese regreso, Señor, será pronto. Te bendecimos en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y proclamamos que tú eres el Rey de Gloria, que tú eres el Señor. Te pedimos que en el transcurso de esta semana nuestra vida no sea igual, Señor, sino que nosotros cada día podamos tomar, Señor, las armas que tú nos has dejado, la oración, la lectura de la palabra, y que prediquemos el Evangelio, que preparemos el camino para tu regreso, como lo hizo Juan el Bautista. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar fielmente cada domingo, por rendirle este culto al Señor, por acompañarnos a darle toda la gloria a Dios. Espero que este día haya sido un día donde Dios haya hablado a su vida, pero sobre todas las cosas, como dice la Biblia, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de su palabra, que no solamente escuchemos este mensaje como escuchar un mensaje más, sino que nosotros obedezcamos a lo que el Señor está diciendo hoy. El tiempo se acerca y el Señor está despertando, mandando que su iglesia se despierte. Entonces, que Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo. No olviden que tenemos grupos de estudio bíblico todos los días. Si usted no tiene un grupo de estudio bíblico y quiere participar en uno, puede dejarnos un mensaje por el chat y nosotros los podemos contactar. Que Dios los bendiga, los amamos en el amor del Señor. Gracias.